Hola, soy el profesor Juan Carlos Pérez de Matemática Fácil. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el cual es medidas de tendencia central. Y empezamos. Medidas de tendencia central. Tenemos la primera medida de tendencia central, que es la media aritmética. Es el valor promedio del conjunto de datos observados para una variable. Está dado por la siguiente expresión. Para datos sin agrupar, la media aritmética es la sumatoria de todos los datos entre el tamaño de muestra, es decir, entre el número de datos. Para datos agrupados, la media aritmética estará dada por la sumatoria de los productos de las frecuencias absolutas simples por, en este caso, la marca de clase. Esta sumatoria dividida entre el tamaño de muestra. Muy bien. Tenemos la siguiente medida de tendencia central, la mediana, simbolizado por ME. Es el valor central de un conjunto ordenado de datos, es decir, es el dato que se encuentra en el medio de toda una distribución. Para datos sin agrupar, tenemos acá, ¿no? Si n, o sea, si quiere decir es un número impar de datos, la mediana será el término que se encuentra al medio de toda la distribución. Obviamente, antes que nada tenemos que ordenarlos, de mayor a menor o de menor a mayor. Si n es par, quiere decir, si tenemos un número par de datos, la mediana estará dada por, en este caso, el promedio de los dos valores que se encuentran al medio. Tenemos dos valores, entonces obviamente tenemos que obtener solamente uno. Entonces sacamos el promedio de estos dos valores que se encuentran al medio. Esa va a ser la mediana de esta distribución. Para datos agrupados, primero debemos hallar la mitad de todos los datos, es decir, dividir el tamaño de muestra entre 2. Si FJ es la primera frecuencia acumulada que supera a n medios, entonces I sub J va a ser el intervalo, ¿no? Estará dado por el límite inferior, el límite superior. Se llama intervalo de la mediana. Bueno, al momento todavía no se entiende de repente, pero al momento de hacer el ejemplo vamos a verlo más claramente. Y la fórmula de la mediana para datos agrupados estará dado por ¿quién? Por el límite interior de la clase mediana, más la amplitud, todo esto multiplicado por n medios menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta simple de la clase mediana. Aparentemente no se entiende muy claramente, pero en el ejemplo lo vamos a ver. Finalmente tenemos la moda. Es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Cabe aclarar acá de que una distribución puede tener una sola moda, dos modas o puede tener más. Entonces, si tiene una sola moda, bueno, es una distribución normal, podríamos decir. Si tiene dos modas, se llama bimodal, porque son dos modas. Y si tiene más de dos modas, le podemos llamar una distribución multimodal. Esa es de repente la aclaración que había que hacer con respecto a la moda. Para datos agrupados, es un valor aproximado que pertenece a un intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta simple, o sea, F minúscula J, llamado intervalo modal. Y la moda estará dado por, bueno, en este caso tenemos que ubicar primero la clase modal y luego ahí ubicamos, ¿no? El límite inferior más la amplitud multiplicado por delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Ahora vamos a aclarar quiénes son los deltas. Delta 1 es F minúscula J menos F minúscula J menos 1. Y delta 2 será F minúscula J menos F minúscula J más 1. ¿Qué quiere decir? Que esta es la frecuencia de la clase modal menos el anterior. La frecuencia de la clase modal menos el posterior. Nuevamente, en el ejemplito vamos a ver claramente. Tenemos un primer ejemplo. Nos pide determinar las medidas de tendencia central de las notas de matemática de 5 estudiantes que son las siguientes: 12, 15, 14, 13, 14. Muy bien, solución, la media aritmética. Nos dice, veamos primero que son datos sin agrupar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que sumar todos los datos
12 más 15 más 14 más 13 más 14 y dividir entre el número de datos. En este caso, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5. La sumatoria resulta ser 68, tenemos que dividir entre 5, lo cual, al realizar la operación, resulta 13.6. Lo que quiere decir que la media aritmética de estas 5 notas de los 5 alumnos había sido 13.6. La mediana. Nos dijeron que primero debemos ordenar de menor a mayor en este caso, ¿no? Tenemos 12, 13, 14, 14. Observemos que el 14 hay dos datos que tienen como nota 14, dos alumnos que tienen como nota 14 y 15. Nos dicen que la mediana es el dato que se encuentra al medio, entonces tendríamos que esta debería ser la mediana. Es el dato que está al medio de la distribución. Por lo tanto, entonces la mediana es 14. Si fueran 6 datos, ¿qué pasaría? A ver, vamos a agregar un datito más. Ahí le agregaremos el 3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hacemos primero? Ordenamos 12, 13, 13, 14, 14, 15. Como son 6 datos, es un número par de datos. Entonces, veamos qué hacemos ahí. Ahí ya tenemos 2 datos que se encuentran al medio de la distribución. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar el promedio de estos 2 datos. ¿Qué quiere decir? Que la mediana va a ser 13 más 14 dividido entre 2. Al hacer las operaciones obtenemos 27 medios, que al dividir va a ser igual a 13.5. Lo que quiere decir que la mediana en este caso va a ser 13.5. Entonces tenemos los dos casos. Cuando tenemos un número impar de datos, en este caso 5, y cuando tenemos un número par de datos, en este caso 6. Hemos visto los dos datos para hallar la mediana. Bien, ahora hallamos la moda. Los ordenamos, tenemos 12, 13, 14, 14, 15. Nos dicen que la moda es el dato que se repite más veces. Acá tenemos que 14 se está repitiendo 2 veces, ¿no? Tenemos 2 14. Quiere decir que 14 va a ser el valor de la moda. Entonces, se habrán podido dar cuenta, chicos, de que es fácil hallar para los datos sin agrupar, ¿no es cierto? Aplicamos simplemente las fórmulas y los criterios y obtenemos los resultados. Muy bien. Tenemos un segundo ejemplo. Nos dice, determinar las medidas de tendencia central de los datos de la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Bueno, tenemos nuestra tablita que ya en una clase anterior lo hemos resuelto, ¿cierto? Tenemos los límites, era sobre las estaturas, ¿no? En centímetros de las alumnas de cuarto año. Muy bien, tenemos nuestra tablita. Tenemos acá los intervalos, las marcas de clase, las frecuencias absolutas simples, las frecuencias absolutas acumuladas. No se olviden que para hallar la mediana y la moda necesitamos las medianas, las frecuencias absolutas acumuladas, eso es para la mediana, las frecuencias absolutas simples para la moda. Muy bien, empecemos entonces. Hallando la media. La media, como son datos agrupados, sabemos que es la marca de clase por las frecuencias. Todo esto dividido entre el tamaño de muestra. La sumatoria de los productos de quiénes, de las marcas de clase por las frecuencias, bueno, se ve, ¿no? No se olviden que la multiplicación es una operación conmutativa. Y todo esto dividido entre el tamaño de muestra. Muy bien. Tenemos nuevamente el cuadrito y hemos habilitado una columna para hallar el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple. Muy bien, 117.5 por 4 resulta 470. 128.5 por 5 tenemos que 642.5. 139 por 7, 976.5. 150 por 4, 602. 161 por 4, 646. 172 por 6, 1035. Entonces ya tenemos los productos. Entonces, ¿qué nos dicen que tenemos que hacer? Hallar la sumatoria. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que sumar todos estos resultados. Al sumar, obtenemos 4.372. Listo. Entonces, ahora sí, aplicamos la fórmula. ¿Qué nos dice que la fórmula? La fórmula es la sumatoria, ¿no es cierto?, del producto de quiénes, de las marcas de clase por las frecuencias, que había sido 4.372, entre el tamaño de muestra. No nos olvidemos que este es el tamaño de muestra. El tamaño de muestra ha sido 30. Al realizar las operaciones, entonces obtenemos de que la media aritmética haya sido 145.73. Bien, ya tenemos la media aritmética.
Ahora vayamos con la mediana. Recordemos que la fórmula para hallar la mediana es límite inferior más la amplitud n medios menos f mayúscula j menos 1, la frecuencia absoluta acumulada anterior, entre la frecuencia absoluta simple. Pero hay que localizar quién es quién, ¿no es cierto? A ver, nuevamente entonces, copiamos nuestra tablita. Lo primero que tenemos que hacer es hallar n medios. Hallamos n medios. N para nosotros en este caso es 30. 30 entre 2 es 15. Quiere decir que n medios es 15. N medios, que si son 30 datos, el dato central será el 15 aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, buscamos este valor de 15 entre las frecuencias absolutas acumuladas. 4, 9, 16, 20. No hay 15, pero el 15 debe estar entre 9 y 16. Entre 9 y 16 aproximadamente, ¿no es cierto? Está entre estos dos. Y para hallar la mediana, tomamos siempre el valor superior a 15. Eso es lo que nos decía la definición, ¿no es cierto? FJ es el primer valor superior a n medios. En este caso, n medios es 15 y el siguiente será, pues, 16. Ya, listo. Entonces, tomamos la fila del 16, que en este caso va a ser nuestra fila de la mediana. Entonces, en consecuencia, acá, no nos olvidemos nuevamente, ¿no? 15 está entre 9 y 16. Tomamos entonces el mayor siempre. Entonces, la fila de la mediana va a ser la frecuencia absoluta acumulada 16 en este caso. Donde 16 va a ser FJ. Todo lo que es la fila de la mediana va a ser la fila J. El anterior será pues, ya, bien, entonces este será, 7 será F minúscula J, que quiere decir la frecuencia absoluta simple. F mayúscula J menos 1 será 9, o sea, el anterior. Y el posterior será pues FJ más 1. Ya, pero en este caso no necesitamos, ¿no es cierto? No necesitamos. Muy bien, ya tenemos ubicados, a ver, tenemos n medios, tenemos FJ menos 1 y F minúscula J. Entonces reemplazamos en nuestra fórmula. La mediana nos dice que es límite inferior. El límite inferior es 134. Ahí tenemos, 134. Más la amplitud, ya lo habíamos hallado antes, pero ¿cómo hallamos nuevamente? Simplemente restando, ¿no? 145 menos 134 es 11. Les repito, ya lo habíamos hallado en una clase anterior, pero nuevamente podemos hacerlo, ¿no? 145 menos 134 es 11. La amplitud es 11. Más n medios, en este caso sabemos que es 15. Menos FJ menos 1. FJ menos 1 es 9. Entre F minúscula J, que había sido 7. Listo. Realizamos las operaciones indicadas. Acá tendríamos 134 más 11 por 15 menos 9 es 6 séptimos. La mediana 134 más 11 por 6, 66 entre 7. La mediana sería 134 más 9.43. El resultado de dividir 64 entre 7 es 9.43 aproximadamente. ¿De dónde la mediana? Va a ser, al sumar 134 más 9, tendríamos 143.43. Muy bien, entonces ya tenemos hallada la mediana. Ahora vamos a calcular la moda. No nos olvidemos que la fórmula para hallar la moda es límite inferior más amplitud más delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Muy bien, tenemos nuevamente nuestro cuadrito. En este caso solamente va a intervenir la frecuencia absoluta simple, es decir, F minúscula. F minúscula sub I, ¿no? Ya, listo. Entonces, para hallar la moda, lo primero que necesitamos es hallar el dato que tiene mayor frecuencia absoluta simple. En este caso sería el 7. Acá tenemos 4, 5, acá tenemos 7. 4, 4, 6. Ya, esta sería la mayor. Entonces, quiere decir que donde se encuentra la mayor, en este caso, frecuencia absoluta simple, va a ser la clase, o en este caso, la fila de la moda. Listo. Entonces, ya lo hemos coloreado. Acá tenemos el límite inferior. Tenemos también la amplitud que va a ser 11. Entonces, falta reconocer, en este caso sería, siempre va a ser la fila J, ¿no? En este caso sería 7 sería FJ, el anterior sería, el posterior sería FJ más 1 y el anterior sería FJ menos 1. Ya tenemos identificados todos. ¿Para qué necesitamos estos? Ah, esto es para hallar los deltas, no se olviden.
Tendríamos delta 1, que es FJ menos FJ menos 1. ¿Qué quiere decir? El que está en la clase modal menos el anterior. Reemplazando tendríamos, la clase modal es 7, FJ menos 1 es 5. 7 menos 5, lo que quiere decir que delta 1 va a ser igual a 2. Para delta 2 simplemente hacemos también, ¿no? La frecuencia absoluta de la clase modal menos el posterior. FJ menos FJ más 1. Entonces tendríamos reemplazando. Delta 2 sería 7 menos 4. De donde delta 2 va a ser igual a 3. Entonces, jóvenes, ya tenemos todos nuestros datos. Los reemplazamos en nuestra formulita. No nos olvidemos que la moda es límite inferior más amplitud sobre multiplicado por delta 1 entre delta 1 más delta 2. Reemplazamos. Límite inferior es 134. Amplitud es 11. Ya sabemos, delta 1, ya lo tenemos aquí, es 2 entre delta 1 que es 2 más delta 2 que es 3. Listo. De donde la moda resulta ser 134 más 11 por 2 entre 5. La moda sería 134 más 11. Al dividir nos sale 2 quintos es 0,4. De donde la moda sería 134, 11 por 0,4 sería 4,4. De donde la moda sería 138.4. Listo. Entonces ya hemos encontrado las 3 medidas de tendencia central que nos pedía el problema. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy y espero les haya gustado el video. Si quieren recibir más videos, por favor los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias.